Buenas tardes a todos. Hoy en técnicas de medición vamos a ver la medición de vibraciones mecánicas de frecuencia. ¿Qué es una vibración? La vibración es la oscilación de un sistema físico de una propiedad alrededor de una posición de equilibrio o de referencia. El fenómeno vibratorio está constituido por tres elementos esenciales: la excitación, que está dada por la fuerza que actúa en el sistema cuyas características están representadas por su movilidad, y la respuesta del sistema, que es la vibración resultante. Tenemos dos componentes, como el resorte, que actúa como almacenador de energía potencial, y el amortiguador, que actúa como disipación de energía, transformación de energía mecánica en energía térmica. Las características de la vibración están representadas por el periodo, que es el intervalo de tiempo en el cual se requiere completar un ciclo de vibración. A su vez, el periodo, su inverso, es la frecuencia y muestra el ritmo de la vibración, es decir, con qué rapidez o lentitud se repite esta en el tiempo. Encontramos la amplitud, que indica la intensidad de la vibración expresada en cualquiera de los parámetros cinemáticos de desplazamiento, velocidad o aceleración, y encontramos la fase, que indica la posición angular o temporal de la vibración respecto a una de referencia. Los parámetros principales de la vibración: encontramos el desplazamiento, que es la medida dominante a bajas frecuencias y está relacionado con los esfuerzos de flexión de los elementos. La velocidad es la rapidez del cambio de desplazamiento y está relacionada con la fatiga del material. Y la aceleración es la medida dominante a altas frecuencias y está relacionada con las fuerzas presentes en los componentes de las máquinas. Los tipos de vibraciones encontramos en general que pueden ser clasificadas en periódicas y no periódicas. Una vibración periódica es aquella en la cual se observa un patrón que se repite en el tiempo, mientras que la no periódica no se logra apreciar esta característica. Dentro de estos grupos están otras subdivisiones asociadas a diferentes formas que ocurren en la vibración. Aquí encontramos que están formadas al dominio del tiempo, y también encontramos los ejemplos diferentes donde podemos apreciar cada una de estas vibraciones. Los componentes armónicos: encontramos que la señal que describe la vibración puede ser representada en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. La presentación en el dominio del tiempo denomina la descripción temporal, oscilograma u onda de tiempo, mientras que la presentación del dominio de la frecuencia se denomina espectro. Dentro de la cadena de medición encontramos la captación de la vibración, que constituye un eslabón crítico de la cadena de medición. Esta etapa implica la conversión de una magnitud mecánica, aceleración, velocidad o desplazamiento, en una magnitud eléctrica, voltaje o corriente, mediante un sensor apropiadamente especificado. El acondicionamiento de la señal: para que un sensor genere una señal útil para los efectos de medición y análisis, es necesaria una instrumentación electrónica auxiliar. La medición tiene que ver con el medio de instrumentos electrónicos y no por observación directa, que aunque es conveniente y muy aconsejable utilizar la observación directa para la puesta a punto. Encontramos la medición y el análisis, que hacen parte del registro y valoración de las características de la vibración en cuanto a amplitud, frecuencia. Encontramos los sensores, los diferentes medios para poder obtener esa información a través de transductores o los sensores, que convierten estas vibraciones mecánicas en señales eléctricas, que son procesadas y acondicionadas por una amplia variedad de instrumentos. Estos instrumentos proporcionan la información necesaria para monitorear la condición de la máquina. Encontramos que los comportamientos al analizar las vibraciones a baja frecuencia, a menos de 10 Hz, se deben emplear sensores de desplazamiento, ya que este no presenta variación significativa en las lecturas para este rango, mientras que los sensores que miden velocidad y aceleración presentan una magnificación de esta magnitud. Mira, amplitudes en rangos intermedios de frecuencia, estamos hablando entre 10 y los 2000 Hz, se recomienda un sensor de velocidad. La señal de amplitud medidas en este rango de aceleración son amplificadas, mientras que el uso del traductor de desplazamiento las atenúa. Encontramos los sensores de aceleración, son empleados para medir amplitudes a altas frecuencias, estamos hablando de más de 2000 Hz. Los sensores de velocidad y desplazamiento atenúan las señales de este rango. Dentro de los sensores para medir vibraciones está el sensor de desplazamiento por contacto. Es el transformador diferencial basado en el principio de inductancia variable. Consiste en tres bobinas espaciadas simétricamente y arrolladas por un carretel aislado. Un núcleo magnético que se mueve sin contacto a través de las bobinas, proporcionando la trayectoria para la conexión de un flujo magnético entre
entre las líneas. Tenemos también el sensor de desplazamiento sin contacto. Es un sistema no contactante de medición de distancia. Es como un micrómetro electrónico que constantemente mide la distancia entre la punta del sensor y la superficie. El sensor convierte la distancia en un voltaje DC negativo proporcional, por lo tanto cualquier cambio en la distancia resulta un cambio proporcional en el voltaje. También tenemos los transductores de velocidad de tipo sísmico que mide la velocidad de la vibración en función del desplazamiento relativo entre sus partes interiores. Está constituido por una masa formada por una bobina suspendida por dos resortes y amortiguada por un imán. Tenemos el acelerómetro, que es un sensor autogenerador que provee el voltaje de salida proporcional a la aceleración de la vibración. El funcionamiento de un acelerómetro se basa en la propiedad de los materiales piezoeléctricos de generar carga eléctrica cuando son sometidos a fuerzas de tensión o de corte, generando una señal eléctrica cuyo voltaje en las superficies del material piezoeléctrico es proporcional a la presión. Los principales materiales están el titanio de bario y la cerámica policristalina. Aquí vemos la variación del rango de aplicación de un acelerómetro debido al sistema de sujeción, donde depende de la aplicación, depende de las frecuencias de cada acelerómetro, pero normalmente el límite inferior puede estar por debajo de 1 Hz y el límite superior comúnmente entre los 20 y 30 kHz, dependiendo de la frecuencia de resonancia del sensor y del método de sujeción empleado. En la figura podemos observar cómo se reduce el rango útil de un acelerómetro por la variación de la modalidad de sujeción del sensor. Muchas gracias.